Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este canal Contraproceso, un canal reciente y que busca proveerles de conocimientos, informaciones y análisis de distintos contextos comunicacionales para así poder entregarles una herramienta en la que puedan mantenerse debidamente informados. En esta oportunidad he querido traerles un material muy interesante y que dice relación con el marxismo y el progresismo. Y lo primero que debemos saber es que cuando hablamos de marxismo debemos referirnos necesariamente al comunismo. El creador del marxismo es nada más y nada menos que Karl Marx. Karl Marx nació en Treveris, Alemania, en el año de 1818, pero él no inventó el comunismo. Sin embargo, fue con sus ideas que Lenin, por ejemplo, y Stalin construyeron la Unión Soviética, Mao construyó la China comunista y otros innumerables tiranos como los Kim en Corea del Norte y los Castros en Cuba construyeron los regímenes comunistas. Básicamente, todos estos regímenes y movimientos autodenominados marxistas mataron a más de 100 millones de personas y esclavizaron a más de 1.000 millones. Creían que los trabajadores, específicamente la mano de obra, eran explotados por los capitalistas, es decir, según Marx, la gente que poseía los medios de producción, en este caso, las fábricas. Bajo esta perspectiva de Marx, se creía que solo una revolución de los trabajadores, tal como lo escribió en su libro Das Kapital, podría corregir esta injusticia. Sin embargo, junto con Friedrich Engels, Marx redactó punto por punto esta perspectiva en su Manifiesto Comunista, que fue publicado en el año de 1847. En él se incluía la abolición de la propiedad, de la herencia y la centralización del crédito, así como las comunicaciones y el transporte que deberían estar en manos de un solo organismo, el Estado. En otras palabras, bajo el Manifiesto Comunista, se establece que el Estado posee y controla absolutamente todo. En su momento, esta anotación particular del marxismo fue ampliamente discutida y debatida entre los distintos círculos de intelectuales europeos en el tiempo que vivió Marx. Pero no fue sino hasta la asunción de Vladimir Lenin en el poder, en la Rusia de 1917, que se llevó a la práctica y que en realidad todo cambió. A pesar de los repetidos fracasos económicos, la Rusia de Lenin, que se transformó posteriormente en la Unión Soviética, se convirtió en el modelo a seguir por los demás dictadores en todo el mundo. Recordemos que dentro del periodo de la Rusia de Lenin se crearon los famosos gulags, que eran campos de concentración donde se llevaban a las personas disidentes del régimen. Muchos de ellos sometidos a trabajos inhumanos y que terminaron siendo verdaderos campos de exterminio. Donde sea en las ideas de Marx que se llevaran a la práctica, la vida siempre empeoró. No hay ninguna excepción a esta regla. Ni la Unión Soviética, ni la Europa Oriental, ni la China comunista, ni Corea del Norte, ni Vietnam, ni Cuba, ni Venezuela, ni Bolivia. En cualquier parte donde existe o se cree que hay o se crea el marxismo, comienza el colapso económico, el terror y la hambruna. Entonces, el fracaso catastrófico, es decir, el terrible sufrimiento humano, es el legado inevitable del marxismo. Pero en la actualidad, la pregunta es la siguiente: ¿por qué hay tanta gente, sobre todo jóvenes, que lo defienden? La respuesta más común de los defensores del marxismo es que ellos, sea quienes sean, ya sea Stalin, Chávez y otros más, jamás practicaron realmente el marxismo porque de alguna forma nunca lo entendieron. El marxismo es, de acuerdo a lo que se nos cuenta, esencialmente
la forma en compartir todo lo que tenemos de cada uno según sus habilidades y a cada uno según sus necesidades, según lo que describió el propio Marx. Pero, en realidad, ¿qué significa? ¿Quién determina la habilidad? ¿Quién determina la necesidad? Pues la respuesta bajo la mirada del marxismo es simple. Es el Estado, la élite gobernante. Ellos, que bajo la concepción del marxismo, son los que tienen el poder. Por eso, la verdad es esta. Los dictadores marxistas como Lenin, como Mao y Pol Pot, en realidad ellos sí entendieron el marxismo. Querían el poder absoluto y el marxismo les dio la forma de obtenerlo. Karl Marx tuvo que enfrentar las consecuencias de sus teorías. Vivió la mayor parte de su vida adulta respirando el aire libre de Londres en Inglaterra. Vivió a costa de la generosidad de su patrocinador, Engels, quien a su vez heredó su dinero de su padre acomodado, que era un comerciante. Marx pasó gran parte de sus días en la sala de lectura del Museo Británico investigando y escribiendo respecto de sus propias teorías. Aunque estaba obsesionado con la palabra ciencia o científico, jamás pudo recopilar datos para demostrar sus teorías. Y la razón de ello es sencilla, es porque simplemente no había información para demostrar sus teorías. Es decir, pese al tiempo que pasó Marx en la biblioteca, nunca encontró evidencia para contradecir los efectos o los beneficios del capitalismo. A lo largo de la era, las condiciones de trabajo mejoraron constantemente y la riqueza se expandió. Marx en algún momento tuvo que comenzar a obtener antecedentes de informes ya obsoletos de la época para poder probar sus puntos. Y no le quedó más remedio que comenzar a manipular datos para ir probando sus teorías. Pero en realidad, en el espíritu de Marx, no existía el interés por demostrar sus teorías. Sabía que podían ponerse en práctica solo por la fuerza bruta. Y es así que se dice a sí mismo. Sus objetivos solo podrían alcanzarse a través del derrocamiento forzoso de todas las condiciones sociales existentes. La religión, la familia, las posiciones personales, la libertad y la democracia, todo debería irse para que la visión de Marx de un paraíso terrenal se cumpliera. Pero dado que poca gente entrega sus libertades y propiedades de manera voluntaria, crear un Estado marxista siempre requiere de armas, de prisiones y ejecuciones rápidas. Muchos discípulos, desde Lenin en adelante, nunca consideraron esta opción como un problema. Ahí tienen ustedes el ejemplo del revolucionario de la polera, el famoso Che Guevara. Y que para él matar a una persona era un extra. Cito lo siguiente, abre comillas, no necesito una prueba para ejecutar a un hombre, solo necesito una prueba de que es necesario ejecutarlo. Cierre de comillas, Ernesto Che Guevara. Aún así, si estás escuchando este podcast y adhieres al marxismo, después de toda la muerte, el sufrimiento y la destrucción que ha causado en la humanidad, es tu derecho. Pero debes aceptar la responsabilidad de ellos. No te escondas en el argumento de que es un sistema que jamás se ha intentado, porque en realidad se implementó y fracasó. Las líneas centrales del marxismo clásico de Marx fueron modificadas a partir de las interpretaciones de Antonio Gramsci y George Lukács, que orientaron las teorías de Marx hacia la implementación sobre la base de tres ejes principales. Intervenir en la educación desde muy temprano, es decir, comenzar desde pequeños a ser adoctrinados en las escuelas. Separar al hombre de Dios, es decir, hacer que el hombre no crea en Dios, ni tampoco en las religiones. Con eso se separa al hombre de las concepciones valóricas del ser humano. Y a su vez, controlar los medios de comunicación, que es una consecuencia que se daría por sí sola en la medida que se intervenga la educación y la formación de profesionales bajo cierta línea de adoctrinamiento. Hoy, la instalación del marxismo a nivel global
se disfraza de una sola palabra, progresismo, y que resultan atractivos para las nuevas generaciones que han crecido en un sistema educativo que ha ido omitiendo los principales pasajes de la historia sobre las crueldades del marxismo. Se enaltecen figuras íconos representativos por la lucha de la igualdad, como el Che Guevara o Fidel Castro, pero que no fueron más que asesinos en masa de personas. Lastimosamente, en la actualidad, Latinoamérica ha ido cayendo en las garras del marxismo bajo una gran mentira de dignidad e igualdad, que se denomina progresismo. Si les ha gustado este video, agradeceré compartirlo en sus redes sociales y además pedirles que se suscriban al canal, activen la campanita y puedan de esta manera estar debidamente informados del material que se irá subiendo. Muchas gracias. Esto fue Contraproceso.